Buenas tardes, buenas tardes. Tengo la impresión de que difícilmente habría cambiado de orientación la política dominante o la doctrina dominante en materia de administración local que hemos tenido vigente durante estos últimos 30 años, de no haber sido por la crisis económica, ya que ha tenido que enfrentarse nuestro país, de cuyo lado positivo, prácticamente el único, si es que se me permite decirlo así, es que nos hemos dado cuenta de que en materia de administraciones públicas, y especialmente las locales, pues teníamos una proliferación de instituciones y de órganos que se solapaban los unos a los otros y que entorpecían y encarecían enormemente la estructura político-administrativa del Estado. Para ser claro y conciso, quiero manifestar de entrada mi posición contraria a algunos de los grandes principios que han presidido la administración local en estos últimos tiempos, desde la Ley de Bases de 1985. Por tanto, debo criticar, primero, el mantenimiento de una estructura municipal copiada del mapa parroquial existente hace 200 años, cuando la Constitución de Cádiz, que consistía como principio de poner un ayuntamiento en cada núcleo de población, por pequeño que fuera este. En base a esta doctrina se segregó de Mahón a Castella en 1872 y en 1904 se segregó Sant Lluís. Y durante la democracia, en 1989, se segregó de Es Mercadal a Es Migjorn y no se segregó Fornells, por la gracia de Dios. Lo que ocurre es que, opino con esto, que el mantenimiento de 8.000 municipios en España es un disparate que no tiene parangón en Europa. Segundo, debo criticar también la llamada teoría del soberanismo municipal, que unida a un despliegue irracional de los entes públicos nos ha conducido a este gran principio sacrosanto de la autonomía local, principio que, aplicado a los municipios en su actual configuración de autonomía absoluta, pretende aumentar las competencias de estos sin apenas otro control que el judicial, lo que, llevado al extremo, conduce en múltiples ocasiones estos municipios insostenibles, ineficaces, probablemente mal gestionados y propensos, cuando menos más que los otros, a la corrupción. Y cuando hablo de falta de controles, por supuesto que no me estoy refiriendo al control gubernativo que ejercía el gobernador civil en los ayuntamientos durante el franquismo, sino que me refiero a aquellos otros sucesivos y desconsolados informes del Tribunal de Cuentas, conclusivamente reflejados en múltiples mociones del Pleno de este alto tribunal a las Cortes Generales sobre control interno, llevanza de contabilidad, gestión de personal y contratación de estos municipios. En tercer lugar, debo criticar también el establecimiento en la legislación local de un principio que es derivado del anterior, que es el principio de la cooperación voluntaria entre municipios, que deja en manos de estos la decisión de integrarse o no en las mancomunidades, consorcios, convenios, propiciados por las administraciones, aunque sean de rango superior, como sería el caso de las diputaciones o de los consejos insulares, principio que ha conducido que en Menorca, por ejemplo, en este momento, Ciutadella esté fuera del consorcio de disciplina rústica y que Alaior estuviera fuera del consorcio de carreteras y que solo por unos intereses, yo diría que espurios, ha vuelto a entrar en él. Consorcios, los dos, propiciados por el Consell de Menorca, y eso me hace conducir a que el principio de la intermunicipalidad es hoy un elemento esencial, necesario e indispensable para racionalizar los servicios, y la intermunicipalidad o ha de poderse forzar de alguna manera o es un brindis al sol. Y como en España es absolutamente voluntaria, el principio de la intermunicipalidad en España es para mí un brindis al sol. Así pues, bienvenida sea la reforma anunciada por el Gobierno en el informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. Eso, claro está, si la rebelión de los alcaldes del Partido Popular no para dicha reforma, como anunciaba El País en su pasado artículo del 6 de agosto. Hecha esta alabanza genérica, tengo que hacer dos críticas, una negativa y otra positiva. La primera exige de mi parte una dura crítica a algunos aspectos del modelo político que preconiza o cuando menos intuyo o deja intuir que preconiza.
La segunda sería mucho más positiva, vista desde la administración local y básicamente desde nuestra isla de Menorca. Para formular esa crítica negativa, permitirás que use palabras de Enric Juliana en un artículo magnífico que publicó el pasado día 12 de julio en La Vanguardia. Decía: reforma alfonsina, estatuto provincial, se refería al de Calvo Sotelo de 1925, y suben las diputaciones, bajan las autonomías ferozmente desprestigiadas y sometidas a una amenaza de intervención de la que solo se salva el Gran Madrid gracias a la ventajosa capitalidad radial sin obligaciones extras de solidaridad y el clúster confederal vasco-navarro. El actual gobierno, decía Juliana, y algo nos ha dicho ya así, habla de las autonomías como si fueran cuerpos extraños. Desde luego que el anteproyecto va por ahí. Y en él se olfatea, digo yo, el pensamiento expresado el pasado 6 de julio en el Campus FAES 2012 por el catedrático Tomás Ramón Fernández, que en la última jornada del curso de Política Constitucional habló de la reforma del modelo constitucional y territorial que consideró imprescindible hacerla a fondo y que, por tanto, comillas, tiene que ser lógicamente una reforma de la Constitución de su título 8º entero que hoy carece en su mayoría de contenido directivo. El Estado de las autonomías, aseguraba don Tomás Ramón Fernández, se nos ha ido de las manos y con él se ha volatilizado el crédito internacional que nos otorgó como país una transición ejemplar. Yo no digo que nos deba tocarse el Estado de las autonomías, pero a mi juicio esa doctrina hipercrítica con este dicho Estado, al que se hace culpable de todo o de casi todo, que es el que en parte inspira el anteproyecto. Y esa doctrina que a consecuencia de la crisis va ganando adeptos, no solo creo yo que es injusta, sino que además es inexacta en orden a la valoración de la crisis y esconde una bomba de relojería, puesto que sí es cierto que el anteproyecto parece fundamentarse en un reflote generalizado de las diputaciones, dicho así sin matices, que probablemente no será así, a pesar de que el Gobierno de España sabe muy bien que en alguna comunidad, concretamente en Cataluña, las diputaciones han querido ser disueltas desde el principio de la autonomía. Y lo mismo pasa con las provincias, pero los catalanes no los han podido disolver porque tanto las diputaciones como las provincias están reconocidas en y protegidas por la Constitución. Bueno, de resurgir pues estas diputaciones, me suena esto a la impresión de que se trata un poco de un cierto ardid contra las comunidades autónomas que, nos dirá el señor Beteta si es así o no, contempla al Gobierno como si ya fueran cuerpos extraños. Pero pienso que de llevarse a cabo esta decisión sin matices, no tendría el soporte de los partidos de la oposición, salvo, claro está, el de UPyD, que si pudiera disolvería las comunidades autónomas, disolvería las diputaciones y haría un distrito electoral único en este país como si fuéramos Israel. He dicho que merece también una crítica positiva la reforma que intuyo del Gobierno y es en lo que me voy a centrar en esta parte. Debo señalar que en las Baleares, al haber apostado por los consells insulars y también luego diré en las comunidades uniprovinciales en donde la Diputación se disolvió, no se dará probablemente esa crítica negativa desde este punto de vista. Estarán en el sentido al que yo me refiero. Pero también hay otra comunidad autónoma en donde no se dará posiblemente la crítica, y esta es pluriprovincial. Me refiero al País Vasco, comunidad que, con la autonomía, a diferencia de las otras comunidades, ha visto fortalecidos los poderes del marco provincial, cuyos territorios históricos constituyen el eje del régimen político y local. Y quiero referirme cortamente, pero a estas diputaciones forales del País Vasco, que son eje del sistema administrativo vasco, por dos razones. Porque éstas mantienen en el marco de la autonomía una relación muy distinta con los municipios y los entes locales de su territorio, a los que apoyan en su gestión, ejerciendo en contrapartida un poderoso poder de control, y además porque gozan de una hacienda propia, sólida
incomparable con la de nuestros consells, cuya financiación configurada a base de transferencias y sin recursos propios los hace frágiles y dependientes en el marco de una comunidad autónoma que, a más INRI, está mal financiada, dentro de una financiación de las comunidades autónomas, que es, a mi juicio, un gran disparate y que merecería otro foro de la Isla del Rey. Debo reconocer, en definitiva, que paradojas de la historia, las diputaciones vascas son las únicas dentro de unas comunidades pluriprovinciales que tienen atribuidas competencias sólidas en servicios propios y, además, sobre el control de los municipios. Con gran sentimiento de mi parte, debo observar que la concepción autonómica que concede nuestro estatuto a los municipios y a los consells insulares es, desde luego, muy diferente de las que establece la autonomía vasca y también la navarra. Pero debo convenir que algo parecido tiene, cuando menos a partir del Estatuto de 2007 vigente en estos momentos, puesto que los consells ahora, como las diputaciones vascas, son elegidos directamente por los ciudadanos, lo que, y ahí quería llegar, posibilita que también nosotros podamos y debamos situar al consell en el eje neurálgico de la administración local. No hay duda de que la mayor novedad que presenta el Estatuto de 2007 en materia de instituciones es la referente a los consells insulares, que nacieron como administraciones locales en 1978, que adoptaron el criterio de administraciones de la comunidad autónoma a partir del Estatuto de 1983 y que a partir de la Ley de Consells del 2000 y del Estatuto de 2007, sobre todo del Estatuto, tienen la naturaleza de instituciones de autogobierno de la comunidad, al mismo nivel que el Parlamento, que el Gobierno y que el presidente de la comunidad autónoma, sin dejar de ser administraciones locales, porque dicha naturaleza les viene reconocida por la propia Constitución. Como instituciones autonómicas, el Estatuto les atribuye directamente competencias propias, ejecutivas y de gestión, incluyendo incluso la potestad reglamentaria. Además, posibilita que el Parlamento le transfiera facultades ejecutivas y de gestión, les concede autonomía, iniciativa legislativa y, además, y esa es la gran novedad del Estatuto de 2007, generaliza la fórmula organizativa del Consejo Ejecutivo como órgano necesario en todos los consells, con consellers no solo elegidos democráticamente, sino incluso nombrados por el presidente del Consell, que permite formalizar un verdadero órgano de gobierno de naturaleza burocrática y no estrictamente representativa, como era en las anteriores gestiones del Consell y como es en los ayuntamientos. Todo eso nos da a entender que se trata de unas instituciones que gozan de un elevado poder político y que pueden implementar políticas propias en el ámbito de sus competencias, políticas que, lógicamente, y eso también es muy interesante, pueden ser diferentes de un consell a otro consell. En su vertiente de administración local, los consells tienen las competencias atribuidas por la Ley de Bases del Régimen Local y también por la legislación de las Baleares. En líneas generales, se trata de la coordinación de los servicios municipales entre sí para la prestación adecuada de los servicios, la asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica, y la gestión o prestación de los servicios de carácter insular. Pero hay más, puesto que al haberse reconocido por el Estatuto de Autonomía a la comunidad autónoma la posibilidad de organizar una administración propia, entonces el Estatuto prevé que dicha administración se ejerza no solo mediante entes autónomos u organismos que dependan directamente del Govern de las Illes Balears, sino también a través de los consells, estableciendo lo que la doctrina ha denominado mecanismos de administración instrumental y mecanismos de administración indirecta. Más allá, pues, de la administración instrumental, cuyo ejemplo podría ser el organismo autónomo Ports de las Illes Balears, sobre el cual también les recomiendo un foro sobre el mismo, sobre el funcionamiento del mismo, el Estatuto apoya que la administración autonómica se reduzca a la mínima expresión
en lo que se refiere sobre todo a las estructuras de carácter territorial y periférico, permitiendo que las funciones que deben ser ejercidas en el territorio respectivo lo sean a través de los consells. ¿Por qué, pues, y lo pido al consejero de Administraciones Públicas, las competencias de educación de la comunidad autónoma en Menorca se ejercen a través de una delegación directa de la comunidad autónoma y no a través del Consell Insular, cuyo gobierno puede perfectamente asumir estas competencias? Y no debemos olvidar que, además de la transferencia y delegación de competencias, los consells previstas por el Estatuto, permite, además, otorgarles la gestión ordinaria, lo dice así, la gestión ordinaria de las competencias atribuidas a la comunidad autónoma cuando se realizan en el territorio respectivo. Vías todas estas de las que acabo de señalar, que hasta hoy apenas han sido exploradas. Y paso a lo último, porque quiero hablar del Consell entendido como el eje de la administración local en el futuro. Para una plena configuración de los consells, desde mi punto de vista, falta dar un paso más, permitir que ejerzan el verdadero liderazgo en la administración local menorquina, posibilitando que asuman importantes competencias que hoy son municipales, o cuando menos dotándoles de poder, yo diría, para forzar a los ayuntamientos a mancomunar, a consorciar determinados servicios y además ostentar sobre los mismos ciertas facultades de control que son actualmente imposibles debido al sacrosanto principio de la autonomía municipal. Aun cuando la intermunicipalización, que es lo que yo defiendo de los servicios, no goza hoy, tampoco no goza ni ha gozado nunca de una fuerza taumatúrgica que por sí solo resuelva todos los problemas, porque incluso la intermunicipalización puede hacerse mal, creo que es una de las soluciones básicas a las que tenemos que fijarnos, porque esa debe de permitirse y además incluso se debe de forzar, al objeto de que los servicios en el futuro sean más racionales, sean más baratos y sean más eficientes. Aunque debo manifestar, por lo que he dicho anteriormente, mis dudas acerca de la racionalidad de la estructura municipal menorquina, con solo 2 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, uno que no llega a 2.000, uno que no llega a 5.000 y 4 que van de 5.000 a 10.000, entiendo que si pretendemos que la futura ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que ha anunciado el Gobierno sea eficaz, esta debería adoptar las siguientes medidas que pongo a consideración del secretario de Estado, por la casualidad que estamos ahí juntos. La primera sería la de reforzar ciertos controles, empezando por los que en su día efectuaban en los municipios los secretarios y los interventores de carrera. Y cuando digo de carrera, repito, de carrera. Además de los señalados por el Tribunal de Cuentas a que me he referido anteriormente. Segundo, deberían cuestionarse la dogmática sobre el soberanismo municipal que nos ha llevado a la defensa a ultranza de este manido y respetado y principio de autonomía local que defiende la Comunidad Europea. Pues esto ha llegado hasta arriba, o sea que estamos luchando contra titanes defendiendo esta postura, porque no creo que pueda defenderse una autonomía local a ultranza cuando se habla de algunos municipios prescindiendo de cuál sean los habitantes y de cuál sea su poder económico. En tercer lugar, debería de eliminarse, o cuando menos establecer excepciones al principio de la voluntariedad en la constitución de las mancomunidades, cuando éstas se constituyen por iniciativa de las diputaciones o, en nuestro caso, del Consell. Y cuarta, permitir que el Consell, por haber sido elegido de manera directa y democrática por todos los ciudadanos de Menorca, asuma no solo las competencias que el actual anteproyecto llama impropias de los municipios y absorba, como ya se ha anunciado, las competencias municipales en aquellos casos que así lo exijan los principios fijados por la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, sino también algunas otras competencias hoy municipales que son de vital importancia para una ordenada y racional administración de la isla de Menorca, entendida
como una totalidad. Y puestos a concretar, ya que se nos ha invitado para eso, entiendo que la legislación básica del Estado en materia de administración local debe de hacer posible que el Consell de Menorca pueda asumir, tengo mis dudas si de manera forzosa o a través de la cesión voluntaria, aun cuando desconfíe absolutamente de la voluntariedad por cuanto llevo dicho, la competencia, si no exclusiva, cuando menos compartida, no solo en cuestiones como la ordenación del territorio, que ya la tiene, sino incluso sobre el urbanismo en todos y cada uno de los municipios. Y sobre todo, al menos, la disciplina urbanística, que a mi juicio estaría mucho mejor centrada en el Consell que no en todos los ayuntamientos. Amén, claro está, de otra serie de competencias hoy municipales que yo creo que estarían muchísimo mejor ubicadas en el Consell. Y las cito: policía, protección civil y prevención de incendios, patrimonio histórico-artístico, servicio de recogida y tratamiento de residuos, de infraestructuras y de prestación de servicios de telecomunicaciones, tráfico, sanidad, cultura, transportes, carreteras, caminos y protección del medio ambiente. En este nuevo esquema, que de llevarse a cabo modificaría radicalmente el actual, el Consell de Menorca devendría el eje básico de nuestra administración local, además de ser un órgano de naturaleza autonómica, con competencias propias, además de las que ha obtenido y puede obtener en el futuro mediante transferencia o delegación de la comunidad, con el arreglo a lo establecido en el Estatuto. Por último, y siguiendo en esa línea de reforzar a los consells, no debemos renunciar tampoco a esa adecuada reestructuración de la administración periférica de la comunidad autónoma, con competencias al objeto de que en las islas, como mínimo en las islas de Menorca y de Ibiza, Mallorca quizá tiene otra manera de ver las cosas, porque el principio de la proximidad es el mismo el del Consell que el del gobierno de la comunidad, para convertirse el Consell en una eficaz administración indirecta de la comunidad. Ahora y termino, para que toda esta nueva estructuración de la administración local no sea en vano, no sea otra vez un brindis al sol, es preciso redefinir el sistema de financiación de los consells insulares. De persistir el actual sistema, no perdamos el tiempo en reformas, puesto que si no se dotan bien las instituciones, si no se establece un sistema de financiación justo y equitativo, vana será la reforma. Pueden ustedes, señor secretario de Estado, ahorrársela, evitarán problemas en su propio partido, el que sustenta el gobierno, y a nosotros, los menorquines, nos evitarán la frustración que sigue siempre al ocaso de las esperanzas fallidas. Gracias.